Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar entonces apertura a la conferencia, a la charla de hoy convocada por Colombia NAR. Quiero dar las gracias a Sandra Wilke, quien ha venido generando este tipo de espacios precisamente para, diría yo, provocar un poco la posibilidad de que tengamos una visión mucho más amplia, de que tengamos otros espacios para el diálogo y bueno, todo tiene necesariamente que ver un poco con esta coyuntura de esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, pero creo que también igualmente es la opción de seguir planteando la posibilidad de que sigamos utilizando estos medios que definitivamente pues nos han acercado mucho y nos están permitiendo la posibilidad de tener comunicación directa, de analizar procesos, de integrar posturas y yo diría que de una manera contundente co-crear, integrar procesos y hacer transferencia de buenas prácticas y de experiencias. Hay varios aspectos que me parece importante poner un poco sobre la mesa y es que hoy tenemos pues una feliz coincidencia y es que es precisamente el Día Mundial del Arte y precisamente esta mañana, en las horas de la mañana, hora de Colombia y de este eje geográfico en relación con hora de París, se instaló en UNESCO el foro sobre el tema de todo el lanzamiento global de del arte como una opción de resiliencia. Y llama la atención precisamente de cómo se está integrando los procesos al tema de lo que acontece con el arte, de lo que acontece con la cultura en estos momentos de crisis y particularmente yo diría cómo vamos a lograr trascender ese tipo de aspectos. Y entonces, en esa perspectiva, pues la directora de UNESCO hizo un planteamiento muy importante, generó unos lineamientos donde precisamente vamos a poder consolidar, diría yo, algunas rutas estratégicas y definir entre todos de una manera colectiva, que es un poco la reflexión a la que yo los quiero invitar, nuevas opciones y nuevas posturas para que podamos, la palabra es concreta, ser sostenibles. Bueno, en esa perspectiva, yo particularmente voy a introducir esta conversación, porque es una conversación lo que vamos a tener, planteando que a mí me parece que el COVID, más que ser frágil al sector, denotó su gran fragilidad. Que el sector es frágil, obviamente, antes y ha sido frágil en esta transición tan compleja y que lo que esperamos es que esta crisis en la pospandemia pues podamos ser mucho más sólidos y podamos precisamente, una vez recojamos todos esos aprendizajes, ser más fuertes, más autónomos y más sostenibles. Ese sería pues como el primer planteamiento que yo quisiera hacer antes de empezar a hacer pues como un recorrido por algunos ejes temáticos que es lo que quiero proponer pues en esta conversación. Primero que todo, hablar de la cultura y la gestión colectiva, un reto de hoy y de mañana, pues está precisamente planteado desde este tipo de enfoque del presente, pero también las acciones ex post y lo que significa prepararnos y generar los dispositivos para lo que se sigue en este proceso. Entonces, yo creo que hay un primer tema importante que yo convoco a que reflexionemos y es eso de la gestión cultural y el desarrollo. Parecieran temas siempre puestos sobre la mesa, pero cuando uno vuelve e indaga sobre los asuntos, se da cuenta que realmente no se han tratado a profundidad o que a lo mejor el día a día, los afanes y las complejidades que tenemos por resolver las cosas cotidianas nos hacen perdernos un poco. Y creo que un primer aspecto a tratar es cómo los artistas y los gestores culturales nos integramos a las dinámicas y a los debates que en el mundo contemporáneo se vienen planteando sobre el tema de las políticas culturales y la gestión cultural. Y motivar precisamente a los aprendizajes sobre el valor y la importancia y especialmente el reto que la cultura tiene en el desarrollo de las naciones, de nuestros territorios, de los macro y de los micro territorios, porque ahí hay también un tema que yo quiero indicar y es la fragilidad que hoy vemos no solamente en las grandes ciudades, sino en las zonas periféricas. Siempre me hago una pregunta entre qué es lo que pasa, por ejemplo, en las zonas rurales, cómo se integran no solamente las acciones que tienen que ver
con los asuntos de atención alimentaria, que sin duda siguen siendo prioritarios, pero sigue habiendo mucha fragilidad en los asuntos de la educación e incluso en el reconocimiento de sus capacidades expresivas y de toda la capacidad creativa que estos sectores rurales tienen, además de que son de alguna manera de un alto porcentaje los que generan nuestra seguridad alimentaria. Entonces, en esa perspectiva, también la pregunta va asociada a eso. Todo este planteamiento macro que tiene el desarrollo de las naciones, todo lo que tiene que ver con la dimensión de las agendas públicas y la participación de otros sectores que representan este tipo de agendas y lo que tiene que ver con el sector privado y obviamente con el tercer sector. Estoy exponiendo sobre la mesa de preguntas a nosotros, a los gestores culturales, a los artistas y a los creadores, para poder integrar entonces como un pequeño mapa conceptual y construir esta ruta de análisis de hacia dónde debemos ir, dónde estamos hoy y a qué obedece precisamente muchos de los aspectos que yo creo hoy hacen que el sector sí sea frágil y que nos sintamos un poco desconectados, diría yo, un poco como solos en estos procesos tan complejos y que, claro, tenemos miles de demandas y miles de asuntos que atender. Yo creo entonces que por ello es muy importante articular a este diálogo algunos aportes pues en este contexto de la cultura y la gestión, que sin duda son el alma de todo nuestros procesos y nuestras acciones y que generan el vínculo con las organizaciones en general, ya hice referencia a ellas, públicas, privadas, pequeñas, grandes, medianas, de contextos locales, nacionales e internacionales, y que sustentan un concepto que es muy importante para nosotros, que es la mediación. ¿Qué hacemos desde la acción de la gestión con los artistas, con los académicos, con las organizaciones? Y precisamente a partir de ese planteamiento de la mediación, entonces hay unos análisis sobre los contextos asociados a todo lo que es la construcción de una línea estratégica e identitaria de nuestra tarea como artistas, como gestores, como generadores de procesos culturales y sociales. O sea, ¿cuál es entonces como el core, el corazón que define ese asunto que nos hace propios, que nos hace también sentir orgullosos por la capacidad que tenemos, por la integralidad que planteamos desde nuestras acciones productivas como generadores de conocimiento? Bueno, entonces yo planteo para el análisis y el debate que vamos a tener, porque la idea es abrir un punto de diálogo y escucharlos, pues poder comunicarnos con ustedes a través de las preguntas, unos contextos que creo que hay que tener necesariamente en cuenta para que entonces nos localicemos. Primero, las políticas culturales entonces. Históricamente sabemos que esas políticas culturales han definido un ámbito muy específico desde todo lo que tiene que ver la noción del desarrollo de la humanidad. Han estado presentes, yo no voy a irme pues a los procesos históricos porque pues nos quedaríamos aquí mucho rato y la idea es que seamos ágiles en el planteamiento para que podamos integrar el diálogo y el debate y construir algunas posturas en este sentido. En este sentido, hay entonces unos parámetros globales e internacionales que organismos obviamente como las Naciones Unidas han planteado, las distintas convenciones han debatido y trazado apoyos apoyados en los balances, en los diagnósticos y sobre todo hoy que estamos en este mundo cambiante que es complejo pero que también es rico porque nos ha permitido esto que estamos haciendo ahora, esta interconectividad, por ejemplo, nos ha permitido el tema de trazar proyectos incluso en tiempos reales con otros hemisferios, con otras organizaciones e incluso ha abierto un ámbito muy, muy vital que es reconocer obviamente las nociones del Estado, desde la acción de lo público, pero también integrar una visión clara con el sector privado, por ejemplo, y de forma particular con el tercer sector, que creo que ahí se van generando diversas plataformas o diversas estructuras que forman un tejido integral para poder permitir que hoy tengamos pues lo que tenemos, que insisto, pues está asociado como a esa riqueza. No quiero perder de vista volver a referenciar todas esas convenciones de una manera muy rápida, pero hacer énfasis, bueno, en el Mundiacul del 82, que a todos que estábamos en formación, en proceso de crecimiento, pues nos marcó y nos permitió trazar una ruta. Sin duda, todo lo que ha tenido que ver con la definición de los lineamientos para integrar las políticas culturales de las regiones y de los países que hoy forman parte, digamos, como de toda esa gran alianza de naciones
que viene debatiendo y viene constituyendo pues ese proceso, y lo acabamos de ver esta mañana en el diálogo pues de UNESCO con la instalación de este foro para hablar del arte y la resiliencia y cómo los artistas somos resilientes y los gestores y los creadores hemos estado ahí siempre un poco como en esa lucha, con la disposición para seguir construyendo, pero yo diría con unos factores o unos asuntos que siguen complejizando necesariamente esta acción. Bueno, otro punto que a mí me parece clave retomar en este concepto de la gestión colectiva es cómo nos localizamos en los procesos de la dimensión política en la que movemos nuestras acciones. Importante volver a hablar un poco de los acontecimientos de la Convención de Estocolmo en el 98, que cuando uno la lee hoy la siente como si lo hubieran escrito ayer o la semana pasada, es vigente, es muy visionaria. Y quiero hacer referencia a un acontecimiento histórico también en el 92, cuando se firmó el Tratado de Maastricht, y hago referencia a él es porque lo que se planteó en ese tratado era cómo las constituciones, por lo menos en ese caso de los países europeos y de la Unión, debían incluir la cultura como un elemento vital. Bueno, y luego eso trasciende de manera importante a la mayoría de las constituciones de nuestros países. La Constitución de Colombia, en este caso, para quienes pues no son de Colombia y pueden estar vinculados al foro, dice de manera muy clara que la cultura es el elemento importante y vital que genera precisamente las acciones estratégicas y políticas para reconocer la diversidad, la pluralidad y fortalecer la identidad del país. Casi que lo dice así textualmente, y en ese caso entonces ahí hay un tema que es fundamental para que nosotros precisamente desde esta acción de la cultura, de las políticas y de la gestión integremos una visión mucho más coherente, o sea, es parte de la primera herramienta que yo diría tiene uno como gestor, como artista y como creador que llevar como en su registro. Bueno, es necesario también conocer todos los aspectos y los enfoques de las políticas culturales, en este caso de Colombia, pero también en esta conexión, insisto, iberoamericana y euroamericana, porque pues ya sabemos que el mundo está abierto y que tenemos ahí un planteamiento macro y, como dije ahora, pues la posibilidad de generar este tipo de diálogos. Y hacer un énfasis particular en un tema que yo también siento a veces en los diálogos con los colegas, con los alumnos y con los equipos de trabajo, y es que un planteamiento vital en este tipo de análisis está asociado a lo que se refiere a la sostenibilidad del patrimonio tangible e intangible y a los beneficios económicos y la dimensión democrática de todo este proceso. Ahí yo creo que hay un hilo conductor de todo este planteamiento, y no basta necesariamente traer ahí entonces la convención del 2005 y lo que acontece hoy en el tema de las industrias culturales y creativas y los emprendimientos culturales. O sea, una definición clara en el sentido de la interpretación del valor simbólico, de la riqueza creativa y de la oportunidad de generar valores asociados a ese patrimonio material e inmaterial, que es lo que permite precisamente tener esas estructuras que hoy pues están muy puestas sobre la mesa. También se abre este mapa desde el 2008 con el primer informe de Naciones Unidas, donde dice de la economía creativa e implementa necesariamente todas las estrategias hasta hoy. Hay un reciente informe del 2018 que vale la pena verlo. Bueno, y en Colombia hoy tenemos una ley, hemos tenido acciones importantes desde el COMPES del 2010, desde muchos trabajos y proyectos que se generaron en el Ministerio de Cultura, con varios equipos, Ángel Moreno, mucha gente trabajando en esto, y nosotros también pues desde la universidad, digamos, apostándole de una manera concreta a ese sentido que tenemos los artistas y que tiene el arte y la cultura de ser generadora de conocimiento y de transferir eso a diferentes formatos para generar entonces bienestar. Ahí entonces me surge y voy a poner sobre la mesa una primera pregunta, y es si realmente las políticas culturales de hoy, cómo las leemos en los diferentes países, cómo estamos integrando este proceso, y si esas políticas culturales sí están dando cuenta de las necesidades del sector y si son activadoras de desarrollo y transformación. Porque sin duda, yo tengo que decirlo con mucho orgullo, en Colombia se ha hecho un ejercicio muy importante. Hace una década se formuló el Compendio de Políticas Culturales. Bueno, tenemos una transición de gobierno anterior que no quiso formular un nuevo plan decenal de cultura, pero sin embargo hay proyectos claros. Yo creo que hay
una noción de estabilidad en nuestro Ministerio de Cultura, que ha venido desarrollando procesos, y obviamente todos los de nuestros países vecinos que están asociados a eso. Entonces, esa es la primera pregunta que pongo sobre la mesa, y es si realmente las políticas culturales sí están dando cuenta de las necesidades del sector y si son activadoras de desarrollo y transformación, para que empecemos entonces a plantear a partir de eso planteamientos importantes y en esta ruta de construir. Bueno, en ese sentido también desde esta perspectiva entonces podríamos abrir el debate y confrontación sobre el desarrollo cultural de nuestras regiones y las dimensiones geopolíticas, a través de las cuales precisamente se denota lo primero, la diversidad que está asociada a la riqueza, a las expresiones y todo lo que tiene que ver precisamente con la conexión de esta riqueza con la historia social y política de nuestros países. Y entonces los artistas, los creadores y los gestores estamos ahí. Somos parte de ese engranaje, somos una pieza, diría yo, fundamental de la dinamización de todos estos procesos, y entender entonces que todo eso es lo que está determinando de alguna manera clara todos esos referentes identitarios, los factores indicativos de nuestro desarrollo, y a través del cual precisamente nos vinculamos con otras organizaciones, con aliados públicos y privados, y todo esto necesariamente aporta a los temas del bienestar y de las poblaciones, con dos conceptos que me parece importante también poner aquí a consideración: inclusión y oportunidades. Porque entonces ahí uno siempre sigue sintiendo que hay una concentración de los procesos. Esta semana tuvimos un debate muy interesante a través del periódico Arteria con María Belén Sáenz, directora de Extensión Cultural de la Universidad Nacional, y llegábamos a la conclusión de que uno de los factores que complejiza precisamente estas acciones es que las entidades culturales públicas, digamos los ministerios, y para nuestro caso en Colombia, pues las gobernaciones y las alcaldías, que de alguna manera son similares pues en otros países, los ayuntamientos, en fin, pero digamos que en este caso de Latinoamérica, las municipalidades y las gobernaciones concentran prácticamente el 90% de la ejecución de los recursos. Y ahí entra un factor de complejidad, ¿cierto? Entonces, cuando nos preguntamos por esos conceptos de inclusión y de oportunidad, siempre seguimos sintiendo que hay un factor de riesgo, que hay, diría yo, una desconexión precisamente de ese asunto y de ese planteamiento de lo que las políticas culturales están planteando. Bueno, desde estos enfoques es necesario propiciar un análisis y dar paso entonces a la construcción colectiva y especializada de lineamientos y estrategias para coayudar precisamente con el desarrollo cultural de nuestros territorios, la definición y diseño de políticas públicas que sean reales, que sean políticas culturales de proximidad. Siempre menciono al maestro George Judis porque es un planteamiento muy interesante que él hizo hace mucho rato y que creo que es muy vigente cuando habla de que las políticas culturales son y serán legítimas en la medida en que sean de proximidad, que sean realmente pensadas, trabajadas y desarrolladas a partir de esos asuntos de la inclusión y la oportunidad. Entonces, en esa perspectiva, planteamos que también hay una responsabilidad de parte de los artistas, de los creadores y de los gestores. Entonces, ¿qué tanto nosotros también estamos haciendo el feedback? Estamos haciendo las propuestas coherentes y estamos centralizando precisamente el tema de la gestión, esa mediación en ser aportantes, en ser generadores, en ser responsables también de este tipo de procesos. Porque también a veces siente uno que hay una marginalización del sector, que el sector define un poco unos ámbitos de intervención medianos y se limita precisamente a ese tipo de procesos. Dentro de todos estos debates siempre hemos planteado que hay una cosa que tiene que ser clara, y es el rol, el papel que jugamos los artistas, los creadores y los gestores en este proceso de definición de la política pública, y cómo nos insertamos de manera responsable en esas actividades. En esa perspectiva, pues tiene mucho que ver esto el tema de las competencias, tiene que ver mucho también el tema de la formación, cómo nuestras universidades están integrando precisamente acciones formativas de todos los niveles, desde técnicos, tecnólogos, profesionales, licenciaturas, maestrías e incluso doctorados, para que se pueda integrar ese ecosistema para poderle dar vida a las necesidades que como sector tenemos. Entonces, en esa perspectiva, hay que precisamente seguir desarrollando ese tipo de procesos y seguir pensándose más como sistema, como acciones de correlación, para que podamos precisamente incidir positivamente, lograr la transformación, lograr la inclusión y generar la oportunidad.
Aquí entonces en esta parte recojo lo planteado pues como en este primer acápite y y genero entonces también preguntas a los interlocutores frente a qué tan integrados estamos a estos procesos. ¿Cuál es el papel que las artes y los artistas y los gestores y creadores estamos jugando en este marco general de desarrollo? Porque vuelvo a repetir lo que dije antes en términos de la crisis del COVID-19. El sector hoy está frágil, pero el sector viene frágil desde antes. O sea, porque no podemos entonces traslapar precisamente estas crisis que lo que nos están permitiendo al contrario es revisarnos, crecer y analizar cuáles son los planteamientos entonces o cuáles son los esquemas en los que estamos un poco perdidos para generar la reconexión que necesitamos en este sentido. Bueno, yo plantearía que aún tenemos un estado del arte que indica que el sector, entre comillas, pongo esa palabra sector entre comillas, sí podemos definirnos como sector cultural. La verdad, yo creo que todavía somos muy jóvenes en eso, a pesar de los recorridos, a pesar de lo que ha implicado todos estos planteamientos, todas estas políticas, todas estas orientaciones de la UNESCO, todo el esfuerzo que también nuestros países han hecho para que podamos albergar precisamente una dimensión, digamos, del desarrollo cultural lo más aproximada a estas necesidades. Y creo que aún somos carentes en dinámicas propias en los temas relacionados de una verdadera y responsable participación en la agenda y las políticas públicas. Dejo este tema para que lo ampliemos más adelante. Ya había dicho un poco ahora, a veces uno siente que el sector se replega, que el sector, claro, está con las angustias del día a día, pero está resolviendo lo cotidiano, no lo macro, no está participando muy de lleno en todo este proceso. Y propongo entonces aquí también otras preguntas que me parece importante para el debate, tienen que ver con lo siguiente. ¿Existe, y esta pregunta es clave, existe una verdadera organización cultural que agrupe a los artistas y a los gestores en las líneas estratégicas de oportunidad que permitan no solo en los momentos de crisis como el que tenemos en este momento con el COVID-19, tener una mínima estructura de soporte y apoyos para la sostenibilidad? Ahí surge precisamente esa palabra de sostenibilidad, o sea, que poco realmente la trabajamos porque, como decía ahora, trabajamos en procesos de lo mediano informal, acercándonos a la formalidad y con mucha fuerza en temas efímeros. Yo quiero ser también respetuosa, pues, obviamente con las acciones que competen al acto creativo, porque sé que, insisto, como dije ahora, hay unas particularidades, hay unos roles y unos perfiles que jugar, pero creo que este es el momento que precisamente nos convoca, mis queridos colegas y amigos, a hacernos este tipo de preguntas. La otra pregunta que hago es, ¿cuáles son las acciones que desde el sector, entre comillas sector, se hacen para lograr una participación legítima en los términos constitucionales y de derechos en las acciones de lo público? Y ahora voy a hacer unas acotaciones que tienen que ver necesariamente con eso. ¿Y cómo propone el sector la generación de una línea de autonomía para garantizar precisamente impactar así igualmente todos los entornos que están asociados a ese desarrollo, sus territorios, sus correlaciones, sus acciones sociales, familiares, en fin, sus estructuras de vida, para decirlo de una manera más contundente? Bueno, por ello entonces creo que es importante denotar la necesidad de vincular desde nuestros campos de intervención nuestras evidencias en los planteamientos y los hechos sobre enfoques de la cultura en clave de desarrollo. Ese es un concepto que se viene trabajando hace rato, siempre en algunas reuniones con amigos lo conversamos y resulta un poco un tema coloquial, que en principio a uno le decían cultura en clave de desarrollo y uno decía, ¿qué es eso tan abstracto? Si nosotros los del sector de la cultura, señores, todavía tenemos preguntas en ese sentido, yo diría, ¿qué pensará el resto de la gente cuando uno habla de la cultura en clave de desarrollo? ¿Cierto? ¿Qué pensarán los ingenieros, las otras disciplinas, los otros campos que para nada se acercan de alguna manera a tener unas pequeñas herramientas para interpretar ese tipo de procesos? En ese sentido, entonces, la idea es buscar visibilizar los aportes y todos los procesos que para el acompañamiento, ya lo dije, a las agendas públicas. Yo tengo una preocupación siempre con estos procesos en el asunto de la democracia participativa, y es que creo, nos ha pasado mucho, por lo menos acá en Colombia y en Medellín en particular, que cuando pasan las elecciones y se conforman los equipos de gobierno, siempre nos quedamos como en un sinsabor.
porque, hombre, no es la persona, no tiene el perfil, o como es de querido o de querida, pero realmente no integra el sector. Entonces, ahí hay un punto clave en el que perdemos siempre el conector. ¿Cómo lo estamos haciendo? O sea, ¿cuál es también nuestra visión política de este asunto? ¿Cómo lo integramos y lo asociamos a los temas de la gestión? Porque tiene que ver también con la garantía de nuestros desarrollos y de nuestros procesos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo estamos participando en esa definición de esos proyectos de lo público? ¿Cómo también tenemos la capacidad de hacer una relación face to face? Porque se crean precisamente unas estructuras densas y complejas para el diálogo con las instancias de gobierno y el sector. Entonces, y lo hago en este nivel, las instancias del gobierno y el sector abajo, cuando realmente tenemos una oportunidad de diálogo con un equipo de proyecto gracias a nuestros aportes, a nuestros impuestos y a todo lo que nosotros tenemos, y no nos están haciendo ningún favor. Realmente las inversiones de los proyectos de estímulo, la participación ciudadana tiene que ser coherente. Bueno, entonces ahí hay un tema que yo lo siento realmente como un vacío en nosotros los creadores y los gestores culturales, porque siempre estamos al margen, opinamos, seguimos generando proyectos, seguimos planteando, seguimos incluso cuestionando, pero no nos estamos integrando a esa dinámica, a ese sistema, digamos, a ese motor, que es el que pienso yo mueve todo este proceso. Bueno, hay un planteamiento también importante y es cómo nos entendemos en los diferentes contextos de lo local, de lo regional, de lo nacional y de lo internacional. Hoy tenemos toda la posibilidad de ese cruce, pero todavía tenemos colectivos y artistas que voy a utilizar un concepto que es un poco complejo, pero que es verdad, sí lo siento, un poco marginales de esas dinámicas. Están esperando que llegue el proyecto, que los llamen, que los reconozcan, y realmente el mundo va caminando ya hace rato. Los procesos van caminando y a veces uno se pierde de esas nociones y también se pierde de las oportunidades, pero tampoco asume la responsabilidad que le compete. Entonces, por eso hablo de ese tema de cómo conecto, cómo hago la gestión colectiva que me implica este tipo de procesos. Y en esa perspectiva, entonces, también hay un tema clave y es cómo precisamente nos conectamos con otras nociones de ese desarrollo. Un tema que está vitalizando hoy mucho este planteamiento de la economía creativa, de la economía naranja en nuestro país, es el turismo. Y precisamente yo creo que un porcentaje muy mínimo del sector cultural ha entendido que la importancia está basada en los procesos de la creación, en los procesos del patrimonio material e inmaterial y en todas las acciones que competen precisamente a las expresiones artísticas y culturales. O sea, nosotros somos los generadores del insumo para las propuestas del turismo. Y ahí hay un distanciamiento grande, todavía no articulamos esa noción. Yo incluso estoy invitando siempre a hablar de un concepto integrado, hablemos de turismo cultural. El turismo por sí solo no existe. Ya habrá otros debates que hacer desde la parte metodológica, desde la parte técnica, de esos debates de cómo diseñar producto, que bueno, hay quien lo hace, pero ahí tenemos un elemento clave en el que nosotros, por ejemplo, nos estamos perdiendo de vista un tema que tiene que ver precisamente con la construcción de indicadores. Hoy nos hablan de nuestros aportes al Producto Interno Bruto y nos parece bien interesante y decimos, wow, bueno, estamos generando riqueza, pero no estamos entendiendo cómo. El sector cultural y el sector creativo y los artistas no estamos entendiendo cómo, cuando somos, señores, la pieza vital de todo ese proceso, o sea, somos el insumo. Voy a utilizar otro concepto que a muchos artistas no les gusta, pero que pienso que hay que asumirlo así. Somos esa materia prima que está dinamizando toda esa oferta y estamos un poco al margen de ese proceso, estamos entregando, digamos, nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestras experticias, nuestras apuestas creativas y estamos nosotros recibiendo como lo último que queda de eso. Entonces, ahí surgen también otras tres preguntas al debate y es, ¿cuál es el sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos, de los artistas, creadores y de la gestión cultural? Yo diría que es muy poco, que es muy pobre, pero bueno, ahorita cuando abramos el debate, seguramente muchos de ustedes nos van a decir, sí, Clara Mónica, aquí tenemos indicadores, tenemos evaluación, tenemos ejercicios de resultados, que obviamente no estoy aquí pontificando ni diciendo lo último, pero sí estoy denotando debilidades. Bueno, la otra pregunta es, ¿existe una comisión de veeduría ciudadana para realizar la valoración y el resultado de las metas de los proyectos de gobierno?
O sea, el sector cultural hace evaluaciones de las metas de gobierno, revisa cómo se cumplieron esas metas, si están realmente acordes con los planteamientos iniciales de las estrategias, que eso yo creo que acontece en general en el mundo en particular, de esa debilidad que todavía seguimos teniendo. Yo sé que la UNESCO, muchas organizaciones han hecho esfuerzos y vienen haciendo esfuerzos. Las cuentas satélites de cultura analizan el tema del consumo, el tema de resultados, las encuestas de cultura, las encuestas de consumo cultural, pero sin embargo todavía yo siento ese como un escenario muy árido, muy árido y muy perdido en el entorno general de cómo integramos ese proceso hacia un proyecto de desarrollo cultural. Y la otra pregunta es, ¿cómo artistas y gestores culturales sistematizamos nuestras prácticas e integramos acciones mejoradoras? Aquí yo también toco un tema que es sensible y ya lo había planteado ahora, y es que estamos denotando muchos procesos en las acciones de lo efímero. Yo también soy capaz de entenderlo, por lo que ya decía ahora también, hay que resolver el día a día, hay que ir en estas carreras de tiempo, de trabajos de 7/24, bueno, más la tecnología, más todas las exigencias, pero ahí es donde se está perdiendo, diría yo, la riqueza, la fuerza, el capital simbólico que siempre hemos reconocido como nuestro elemento fuerza, pero también la oportunidad de ser generadores también de riqueza y de poder entender por qué sí o sí aportamos al Producto Interno Bruto, pero también ser capaz de interpretar que esperamos que la generación de riqueza a partir de lo que aportamos al Producto Interno Bruto nos genere beneficios también al sector. Bueno, el segundo aspecto que lo voy a tocar rápidamente ya como para abrir, empezar a escuchar, a recibir las propuestas de ustedes, tiene que ver precisamente con la gestión cultural como tal, ¿cierto? O sea, la gestión cultural históricamente ha estado, digamos, presente con muchos debates sobre si se gestiona la cultura o no se gestiona la cultura, y ha habido pues debates significativos en torno a esto. Y obviamente en este sentido, entender que ese significado gestionar la cultura, ahí prima precisamente el reconocimiento de los ámbitos básicos que están relacionados con el asunto de las identidades, con esos insumos que se generan desde esas acciones de las pluralidades, de la riqueza, de los procesos humanos, de las razas, de los orígenes. Diría yo que esos son como los ingredientes para armar como esa gran cocción que tiene que ver con este asunto de la gestión cultural. Y obviamente, necesariamente esto toca los aspectos del desarrollo local, del desarrollo territorial, en fin, de todo lo que tiene que ver con asumir los territorios y las geografías como el elemento sobre el cual acontece esta vida cotidiana. Y yo creo que muchos de nuestros artistas y muchos de nuestros gestores no alcanzan a entender o a interpretar todos estos procesos, o sea, cómo realmente lo que yo hago y genero determina acciones y correlaciones en términos de procesos formales, informales o transitorios en este asunto, que es lo que precisamente nos va permitiendo desde el campo también, desde el análisis estructural, entender la gestión cultural como un campo disciplinar, ¿cierto? Que ya tiene pues avances. Todavía siento que las ofertas académicas son pobres, me parece que no hemos logrado, tuvimos unas épocas de oro cuando con la cooperación española y la OEI, varias organizaciones, se creó la red de Iberforma, se hizo un análisis de cómo acontecían los procesos de formación de los gestores culturales en Iberoamérica, y se plantearon algunas ofertas. Esto ha decaído un poco y creo que es una necesidad contundente que hoy quisiera yo plantear a las universidades, fortalecer estas líneas de formación, porque ahí es donde entonces encontramos el acople. Necesitamos gestores culturales para apoyar la mediación y el desarrollo de las artes. Necesitamos gestores y emprendedores culturales formados y cualificados precisamente para consolidar, digamos, esa línea de pensamiento, pero una línea de pensamiento que va más allá, va a la intervención, va a la generación y va al desarrollo. Bueno, también entonces aquí se integra en el tema de la gestión cultural todo lo relacionado con el tema de bienes y entran pues todas las estructuras, las infraestructuras, todo lo que tiene que ver con las distintas disciplinas, el teatro, las artes escénicas, la danza, la música en sus dimensiones expandidas, y sobre todo la interpretación, como ya lo dije, el patrimonio material e inmaterial. Yo diría que esa es como la caja de herramientas, los elementos que yo sumo y a través del cual se vinculan todas las expresiones, obviamente creativas y artísticas. Y un tema que me parece clave,
que no se nos puede quedar por fuera, porque ahorita hablé de las ruralidades y hablé de los micros y los pequeños territorios, que tiene que ver con las expresiones propias de las artesanías, de las producciones, de las expresiones gastronómicas y culinarias, y todo lo que vincula ese proceso de casi que podríamos empezar a plantear. Y ese es un debate que hemos tenido hace rato de que ojalá, y ojalá el COVID nos permita generar eso de entender la cultura como una necesidad básica, como una necesidad fundamental en la vida del ser humano y el desarrollo. Bueno, en este sentido, pues importante decir que surgen otras preguntas que quiero proponer, y es cómo podemos precisamente lograr que el sector de las artes y los gestores y los creadores participen realmente de una forma comprometida, real, en este tipo de procesos, o sea, sean realmente seamos los interlocutores que tenemos que ser. Pregunto también, como sector, nosotros los artistas, los gestores y los creadores, conocemos las bases y las herramientas para activar todos estos procesos del desarrollo, si estamos realmente actualizados en este tipo de procesos y de debates, y cómo se vinculan a estas iniciativas los colectivos o se promueve la asociatividad. O sea, cuáles son las agendas de asociatividad del sector cultural para el desarrollo de proyectos de beneficio común. Yo creo que hoy este tema de la pandemia y este tema de este virus nos puso eso sobre la mesa. A ver, ¿cuál es el sector que respalda o cuál es la estructura independiente que respalda el sector en esta complejidad? ¿Dónde están las corporaciones sólidas? ¿Dónde están los modelos cooperativos? ¿Dónde están los modelos de gestión colectiva que permitan tener unos insumos y unas líneas de acompañamiento para el sector? Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Volvemos a mirar única y exclusivamente a la entidad pública, pues a los ministerios, a las secretarías, que bueno, están haciendo un esfuerzo, no fácil, obviamente, porque siempre es tan complejo cuando el sector es tan frágil en este caso. Bueno, y como colofón ya para este planteamiento, porque creo que es un primer planteamiento que estamos haciendo, porque la idea es que pues continuemos con este tipo de debates y seamos de UNESCO con la resiliencia de los artistas y de los gestores, y bueno, y qué coincidencia con que hoy es el Día Mundial del Arte, para que entonces recojamos, valoremos lo que históricamente hemos aportado y empecemos a generar entonces ya acciones, yo diría pospandemia, claro que sí, pero futuro, o sea, a permanencia futura. Entonces, como colofón de todo esto, recojo pues como algunos planteamientos de expertos y referentes en este momento de la crisis, invitando sin duda pues a hacer de ella, de la crisis, una oportunidad y una revisión de cómo estamos accionando como sector, cómo nos leemos como colectivo, cómo reconocemos en el otro sus potencialidades, cómo somos capaces de negociar y de compartir, qué dinámicas podemos integrar a toda nuestra vida cotidiana que nos permita realmente potencializar la riqueza que tenemos. Aquí surge un concepto que en estos días lo estuvimos revisando también, la confianza. Hace muchos días, años tal vez, el experto Antanas Mockus hizo una conferencia muy brillante sobre cómo se ha perdido la confianza en todo este tipo de procesos y cómo nos da dificultad a nosotros precisamente, que somos los sensibles, que somos los creadores, que somos los que transmitimos a través de diferentes formas y lenguajes, nos da dificultad tejer en ese sentido. Entonces, también lo hablábamos en esta semana en el foro de Arcadia, cómo el sector es débil también por eso. Somos débiles política y estratégicamente porque hay una desconfianza en el entorno que no permite precisamente ese concepto maravilloso hoy de la cocreación, del compartir, del generar procesos integrados y, hombre, ser sólidos estructuralmente, ser sólidos estratégicamente y ser sólidos también políticamente. Voy a leer este llamado de este experto que me parece importante y ya cierro con un planteamiento pues de este momento actual sobre las políticas culturales. Bueno, en este momento, abro comillas, en este momento y ahora más que nunca debemos estar interconectados y poniendo ideas encima de las mesas, nuestras ideas, y alienarlas e integrarlas, como nos comenta David Grossman. En momentos paralizantes como estos, la imaginación es como un ancla que lanzamos desde las profundidades de la desesperación hacia el futuro y que nos permite impulsarnos hacia este futuro. Y justo ahora es el momento.
Igual como en el periodo de 1946-1950, hubo un proceso muy imaginativo para crear nuevas instituciones y transformar la sociedad. Óigase bien, 2020 debería ser el año en el que empecemos a repensar nuestros objetivos y ambiciones culturales. La tecnología durante el confinamiento nos acompaña en el ocio y en el trabajo. Imaginad cómo lo haríamos, cómo lo podríamos hacer una vez que volvamos a estar en espacios comunes relacionables con la experiencia que hemos acumulado por estos días. Entonces, ahí hay un punto clave, insisto, de esa conexión de hoy estamos frágiles como sector. No, señores, hemos sido un sector frágil. Hemos sido un sector muy rico, muy maravilloso, pero pareciera una contradicción, pero seguimos siendo un sector frágil en términos de sostenibilidad. Y entonces debo cerrar este diálogo con una mirada también como elemento fundamental para este momento actual. Mire que coinciden muchas cosas, podríamos hacer un mapa conceptual de coincidencias que entonces servirían para acabar de fortalecer estos argumentos que estamos planteando, y es que ya lo dijo la UNESCO hace rato, hay que repensar las políticas culturales. Ya están los documentos, ustedes los pueden consultar, muchos de ustedes seguramente ya los han analizado, y ese repensar las políticas culturales significa repensarlas precisamente desde lo endógeno, desde el hacer, desde el deber ser de los actores que fundamentamos el proceso cultural en el desarrollo, en las expresiones, en la generación de conocimiento y la generación de oportunidades. Yo quisiera también aquí no cerrar este planteamiento, sino hacer referencia a Amartya Sen, cuando lo ha dicho de una manera clara y contundente, que una comunidad es sostenible en la medida en que desarrolla sus propias capacidades. Y las capacidades del sector del arte y la cultura están dadas desde el hacer expresivo, desde las apuestas creativas, pero también tienen que ser contundentes desde la postura real del papel y el rol que jugamos en el proceso de desarrollo. Y este nuevo modelo de repensar las políticas culturales plantea 4 aspectos que me parece que son importantes y que quisiera que los tuviéramos en cuenta y que ojalá en una futura oportunidad los pudiéramos desarrollar con la pregunta que hago. La primera es apoyar sistemas sostenibles de gobernanza y cultura. ¿Qué hacemos los artistas frente a los sistemas de gobernanza? ¿Cómo nos estamos leyendo ahí? ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo participamos? ¿Qué acciones estamos generando? La segunda es lograr un flujo equilibrado de bienes y servicios culturales. Entonces, lo primero que habría que preguntarse es quién genera los bienes y los servicios culturales, quiénes los dinamizan. ¿Dónde está esa interacción de demanda-consumidor, procesos de diálogo, apuestas creativas, para poder precisamente lograr ese flujo de bienes equilibrado, de bienes y servicios culturales? La tercera que plantea este modelo de repensar las políticas culturales habla de integrar la cultura en los marcos del desarrollo sostenible. Bueno, todo que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes saben que esos 17 objetivos tocan de una manera u otra los elementos culturales. Ya tuvimos el debate de cuando surgieron los objetivos de desarrollo sostenible, de decir que no nos leíamos ahí, se hicieron los análisis, estamos al contrario de manera transversal en todo ese proceso de los ODS. Entonces ahí hay una tarea porque precisamente voy a coger ese objetivo de la superación de la pobreza. Es ese objetivo fundamental de los ODS, que habla entonces de superación de la pobreza, y hablamos entonces de los bienes y los servicios culturales como dinamizadores de ese proceso. Hablamos de la inclusión y la oportunidad entonces de las zonas marginales, de los pequeños municipios. Yo siempre que leía y debatía en el Ministerio de Cultura, cuando se formuló el compendio de políticas culturales, decía de una manera muy jocosa que me encanta el documento y valoro y respeto y aprecio mucho al profesor Germán Rey, pero siempre decía, a mí me gustan esas políticas culturales, lo que pasa es que yo las quiero ver aplicadas en un municipio como Murindó. Y les voy a decir, para quienes no viven en Antioquia, Murindó es un municipio que queda en la cola del mundo, donde para llegar a él hay que irse 6 horas en lancha, un municipio que es lacustre, que cuando quisimos instalar un proyecto de orquesta sinfónica allá, y yo soy parte de esa responsabilidad en ese momento, cuando llegamos con la orquesta no había dónde ponerla, porque no había calles, de cómo pensábamos esa política cultural desde el centro y la queríamos llevar a la periferia, y no había un encaje realmente en ese proceso. Eso pues como para poner un punto ahí de análisis. Y el último y el cuarto punto que plantea este documento, que ustedes igual lo pueden consultar, que tiene unos desarrollos muy importantes, porque fíjense que si a uno le preguntan, aquí no hablarían nada de las artes, ¿cierto? Ni de las expresiones artísticas ni creativas, sino están hablando de lo macro, de la macroestructura
que es precisamente el contenedor de todo este proceso. Y la última habla de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, nada más ni nada menos que los derechos culturales, todo lo que significa precisamente el acceso, todo lo que significa la valoración, el reconocimiento de las acciones propias, del hacer creativo, de la creación, de las patentes, de todo eso, en lo que también yo pienso que hoy somos frágiles porque apenas estamos empezando a integrar eso dentro de nuestras agendas. Bueno, creo así entonces, queridos colegas, artistas, creadores y gestores, que nos corresponde igualmente repensarnos desde nuestro hacer hacia una gestión colectiva del arte y la cultura, que desde el contexto de las diversidades potencialice toda la riqueza de lo que somos portadores y obviamente que nos permita desde el enfoque precisamente de derechos humanos y de oportunidades ser sostenibles y tener bienestar. Yo creo que ese es el llamado pues que queremos hacer en este diálogo. Hay muchas alternativas, muchas formas de hacerlo y yo creo que vamos a dar entonces ahora espacio para revisar algunas preguntas que podamos tener como a la mano para que podamos abrir entonces el diálogo. Muchísimas gracias. Sandra nos estaba ayudando con las preguntas. Bueno, yo por aquí veo a mi colega Cici Montilla, que además es una de las personas que más ha trabajado en el tema de indicadores y vuelve, y ella particularmente dice que todavía son esos procesos prácticamente inexistentes en los proyectos culturales y que poco se incorporan indicadores. Entonces, ahí hay un tema que es clave dentro de los planteamientos pues, que yo estaba haciendo y que creo que es necesario retomarlos. O sea, hay un punto clave ahí de una tarea que es necesaria y que es inevitable, y es ponernos precisamente al ejercicio de la evaluación y del monitoreo, precisamente para que avanzar en este tipo de procesos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en particular. Hola, dice sí que no se oye. ¿Qué pasa? Bueno, quisiéramos tener como alguna interacción o si ustedes quieren enviarnos, pues yo puedo también circular como este planteamiento que estoy haciendo y generar pues a partir también de la propuesta que nos hizo la UNESCO esta mañana, pues una mesa de diálogo y seguir construyendo sobre este tipo de procesos, de la necesidad de la gestión colectiva, de tener un mayor acompañamiento, de trabajar de una manera más estructural como colegas, ¿no? Diría yo, como equipos y como creadores, ¿no? Bueno, no sé, no veo ahí como más inquietudes. No sé qué pasa con el sonido. Veo que algunos me dicen que no se está escuchando bien. Aló, hola. Bueno, entonces, no sé, no veo acá como más, como preguntas e intervenciones frente a, bueno, o por lo menos ampliar los temas frente a las preguntas que ya les hice. Y bueno, quiero entonces pues darles las gracias bueno, aquí sí hay una pregunta. Eh, hay una pregunta que habla de qué tendría que cambiar el artista, como lo hemos conocido, para poder incidir mejor en las políticas que le afectan y cuál sería la función de la academia en la transformación de todo este proceso. Bueno, yo creo que ahí hay un tema primero de la gestión individual, de reconocerse parte activa de todo este proceso
de la necesidad de que precisamente asumamos esa responsabilidad y nos localicemos en contexto y generar las demandas a las organizaciones que tienen que suplir la necesidad. En el caso de la academia, yo creo pues que las universidades existen las facultades de arte, las escuelas de administración, las escuelas de economía, en las que precisamente se deben estar desarrollando este tipo de temas y les corresponde precisamente a ellos atender este tipo de llamados y generar las ofertas para que los artistas se puedan cualificar en este sentido y puedan integrarse de una manera contundente a esta responsabilidad de lo público. Lázaro, sí. Lázaro me estaba preguntando algo. Aquí tenemos otra pregunta que creo que ustedes también están viendo y habla de, en este momento, de hacer gestión cultural en pro del desarrollo en líneas actualizadas de políticas, normativas y planes sobre el ejercicio de la ciudad en acción, de actualizar la administración pública frente a nuestro campo sectorial, lo cual conlleva también a reglamentar el ejercicio político del gestor. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y para eso precisamente se necesita que seamos sector, que tengamos organización. No sucede, por ejemplo, con el sector cultura que tengamos asociación como tienen los ingenieros, como tiene el sector de la salud, como tiene incluso el sector agrícola. El sector cultura no, por eso yo llamo la atención y pongo entre comillas eso de ser sector, porque realmente somos tan frágiles que cualquier proceso se vulnera de una manera rápida. De hecho, es muy reciente que el tema de la formación en gestión cultural entre a formar parte de la definición de los sistemas de carrera administrativa, porque antes no se reconocía como una profesión, cuando precisamente son las universidades las que entramos a coger el tema, ahí ya sí se le va dando formalidad. Entonces, eso es parte de la estructura para que precisamente podamos tener eso. Otro tema que a mí me surge a raíz de esta pregunta, que me parece bien importante, es que todavía no logramos precisamente, y en esto quiero ser pues particularmente respetuosa, que en los cargos de las entidades públicas llegue realmente la gente que ha hecho el esfuerzo por formarse en sus maestrías, en sus especializaciones en administración y gestión cultural, respetar el tema del perfil y reconocerlo. Eso automáticamente da gobernanza, eso automáticamente visibiliza estratégica y políticamente al sector. Entonces, en esa perspectiva, todavía somos como una rueda suelta, o sea, realmente hay gente que todavía piensa que eso es muy, muy coloquial, pues que tan gracioso eso de la gestión cultural, tan queridos los artistas que hacen cosas lindas, cuando realmente hay un proceso profesional serio y claro que es fundamental. Bueno, aquí dicen que cuáles consideras que son las malas prácticas en gestión cultural y lo que no se debe hacer. Pues yo creo que es que una de las malas prácticas en gestión cultural es no tener un modelo de asociación, no tener realmente trabajo corporativo integral. Una de las malas prácticas en gestión cultural es precisamente confundir muchos asuntos del montaje. Por ejemplo, hay un tema muy frágil y quiero también ser respetuosa aquí en el tema de los eventos. Hay gente que se dedica a hacer eventos y que yo la reconozco porque ahí se requiere una capacidad muy fuerte de operar logísticas, de administrar procesos, pero casi la mayoría de estos eventos van a procesos efímeros. Un punto clave que quiero tomar acá tiene que ver, por ejemplo, con lo que acontece con las festividades. Miren, en Colombia somos 1.154 municipios. Cuenten que solo en esos 1.154 es mínimo una o dos fiestas o tres fiestas al año. Y el costo y la inversión que se hace en esas fiestas y en esos eventos es altísimo. Pero todo es efímero. No hay unas estructuras previas, no hay precisamente unos indicadores de resultado, no hay unos procesos de evaluación que permita que ahí precisamente se vaya fortaleciendo el tema de la producción cultural, que se permita también que se integren en acciones asociadas a una pedagogía de la cultura para el desarrollo, para el bienestar. Entonces yo creo que esa es una de las malas prácticas de la gestión cultural, confundir todas esas actividades como gestión cultural, no integrar procesos serios, porque hay eventos importantes y serios que se desarrollan en las localidades y en el país que tienen estructura, que son pensados y son definidos con unas intencionalidades positivas de transformación de esas sociedades y con los temas de inclusión y participación, pero no la cantidad de fiestas que se hacen en muchos de nuestros municipios sin
mirar precisamente esos objetivos, sino realmente desvirtuando precisamente la oportunidad de la cultura como generadora de esa mediación de transformación. Entonces, yo diría que esa es una de las malas y de las peores prácticas que existen en gestión cultural, bueno, y entre otras muchas pues que nos quedaríamos aquí toda la tarde revisándolas. Y que no se debe hacer precisamente eso. Se debe ser serio desde el propósito mismo que tenemos desde una visión profesional de la gestión cultural y del arte, no subvalorarnos nosotros mismos, no dar nuestro producto cultural por cualquier cosa, ser contundentes y ser rigurosos en ese sentido. Diría yo que es un tema clave. Me parece muy importante lo que está planteando Sisi Montilla de México, y es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, promover cambios fuertes en las instituciones para que realmente se incorporen los artistas y los gestores y la participación sea de verdad. Ahí hay un tema que, insisto, conecta. La institucionalidad cultural en general es débil también. Está muy dada a los efectos como de la politiquería, no de la política integral como tal, y acontecen allí también los asuntos que decimos de lo efímero, de los intereses. Yo tengo una definición que me gusta acotar mucho, y es que cada periodo de gobierno estamos sujetos al capricho del funcionario, porque es lo que le guste al funcionario, no para lo cual fue nombrado, que es dimensionar, integrar las acciones de los actos creativos de manera contundente y generar precisamente las herramientas de inversión y de sostenibilidad de los procesos. Entonces, cada 4 años, por lo menos en Colombia, que los ciclos son de 4, bueno, en México son de 6, tenemos diferencia en eso, pero creo que el acontecimiento es el mismo y el resultado es el mismo. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que también toca hacer un llamado a eso, ¿cierto? A cómo la institucionalidad cultural no está realmente supliendo esas necesidades, y era una pues como de las preguntas que yo estaba generando aquí en este momento. Eh, bueno, por aquí hay un planteamiento importante de Lázaro, donde dice que podría darse una percepción de que el sujeto cultural prioritario de las acciones del Ministerio de Cultura de Colombia es el sujeto emprendedor. Bueno, eso es bien importante, ese planteamiento en este momento, porque nosotros, sin duda, digo, hemos tenido unos procesos históricos de acciones importantes y sólidas, digamos, en medio de estas fragilidades de un Ministerio de Cultura estable, con unos direccionamientos interesantes y con unos espacios de debate controlado, pero positivo. Yo quiero ser pues también particularmente respetuosa, porque creo que el tema de la ley naranja y del tema de los emprendimientos y de la industria cultural, sí aparece como, digamos, como una prioridad en el plan de desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que es de este periodo de gobierno. Y estamos en un momento importante de lograr definir, sobre todo de lograr conectar dónde está la esencia de esa oportunidad, insisto, de generar riqueza desde la perspectiva que significa el respeto a la diversidad, el reconocimiento de los valores y ese capital simbólico, porque todavía no lo vemos muy claro. Realmente yo creo que hay una tendencia fuerte, no excluyente, del tema de las tecnologías, del tema de la producción pues, de todos estos materiales asociados a la informática y a los sistemas y a la producción de los campos, pues que son como digamos más duros. Y el tema de lo blando, el tema insisto, de esas diversidades. Yo siempre pregunto, bueno, ¿dónde está el bullerengue de Urabá en la economía naranja? Quisiera que me permitieran integrarlo y entenderlo, ¿no? Porque esa sí es la riqueza que ha permanecido, porque todos sabemos que ese ha sido el conector de la historia de una región que ha sufrido problemas de violencia inmensos, pero que lo que ha permanecido es la expresión cultural y artística. Entonces ahí es donde yo realmente no lo veo, y comparto pues un poco esa preocupación, y creo que, pero nos toca al sector también decirlo, ¿cierto? Nos toca al sector de manera organizada y de manera estructural plantear, bueno, tenemos esa ley de economía naranja, que creo que pues eso hay que leerla como una oportunidad, pero también tenemos que interpretarla en términos de relaciones y en términos de estructuras, hacia dónde va el proceso. Bueno, aquí hay una pregunta de Sebastián Ladrón de Guevara desde Mendoza, que pues me satisface mucho que tengamos pues como toda esta participación. ¿En cómo crees que será la salida de la cuarentena para este sector? Bueno, es parte de lo que hemos venido pues dialogando en este proceso. Yo creo que nos toca hacer una reorganización,
resignificar muchas de las acciones que venimos trabajando, hacer una puesta en valor realmente de cómo definimos nuestras prioridades, cómo nos vamos a acercar cada vez más a ese núcleo de la permanencia en las relaciones autónomas para que a su vez esto demande mayor fortaleza de la institucionalidad. Es como una ecuación simple. En la medida en que el sector y el colectivo se fortalece y plantea estructuras y estrategias sólidas, la institucionalidad tiene de facto que organizarse y repensarse también. Entonces yo creo, Sebastián, y para todos, que es un momento muy importante. Yo sí quisiera leerlo, insisto, como una acción positiva y por eso también dije al principio, es que el sector está frágil hoy en la pandemia, pero el sector venía frágil. No nos vamos a llamar a engaños de que es que el sector cultural se volvió frágil en este momento. Entonces, tratemos de hacer el puente, de dar ese salto cualitativo y de poder avanzar precisamente en una nueva perspectiva con ustedes y con todos los que hemos venido trabajando y generando debates y también haciendo acciones importantes. Tenemos que adquirir a partir de esas prácticas y esas experiencias, evaluarlas, que es lo que, a lo que invito también, sistematizarlas y decir, bueno, ¿qué nos queda de todo esto y cómo vamos a lograr salir de todo este proceso? Bueno, con respecto a nuestro proceso de como Banasta, Mediaciones Articultura, pues nuestro proyecto cultural que también se debate pues en este momento entre los factores complejos, nosotros hemos venido pues ampliando como nuestra mirada y hemos logrado integrarnos hacia este año como un componente importante de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales de la Universidad de Girona, precisamente para seguir fortaleciendo el tema de los análisis, para seguir apostándole a un asunto que sí es fundamental y es el tema de los argumentos. O sea, no podemos, la fuerza de los argumentos es el concepto real. No podemos estar, y esto tiene que ver con la pregunta ahora de cómo, cuáles son las malas prácticas en gestión cultural y cómo no las debemos hacer. Entonces yo creo que en ese sentido pues hemos logrado un trabajo interesante de seguirnos consolidando, de seguir consolidando estas relaciones estratégicas, de tener, por fortuna, ampliado un grupo de expertos en diferentes puntos cardinales con los que dialogamos permanentemente, con los que trabajamos y tratamos de construir nuestras propuestas y con un tema que priorizamos en este momento y es trabajar en las regiones. Yo valoro mucho el tema de las ciudades, me gustan mucho las capitales, vivo en una capital, pues, pero me gusta mucho el trabajo con las regiones, amo mucho Urabá, las regiones del suroeste, del oriente, y cuando visito otros países siempre interpreto que sí, se vuelve a inventar el hilo negro, dice, sí, sí, aquí siempre decimos que ojalá cada que empieza el periodo, que vuelven a inventar, a decir que, a descubrir que el mundo es redondo y que ojalá que esta vez sí les ruede, pues porque, bueno, no sé, tenemos pues como varias inquietudes y creo que pues ya estamos un poquito pues como con el tiempo que estaba previsto. Susana Salerno nos dice que deberíamos plantearnos en este nuevo contexto donde lo primero ya sea reconstruirse emocionalmente y en el sector cultural va a ser fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, claro, por el tema de la sensibilidad complejidades, porque como lo decía ahora, a veces estamos como parados en el desierto, pero con toda la canasta llena de riqueza, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno tiene que decir cómo hacemos la conexión, cómo reconectamos este proceso y cómo hacemos un estado de valor de las cosas que realmente tenemos a nuestro favor, que yo diría que es todo definitivamente lo que tenemos a nuestro favor. Yo les doy las gracias, creo que se logra establecer uno de tantos diálogos necesarios. Espero pues que haber podido aportar algunos elementos. Vuelvo y me ratifico en la necesidad de tener gestión colectiva desde el sector cultural, artístico y creativo. Vuelvo y me ratifico en la necesidad de reintegrar el esquema de valores, de exigir porque creo que tenemos con qué, y de retomar el enfoque de derechos culturales en aras del bienestar de nuestro sector que lo necesita, pero lo necesita como todos los sectores y lo merece como todos los sectores. Bueno, muchas gracias y una feliz tarde.